Bueno, muy bien. Son las 7:20 de la noche del 14 de mayo del 2024. Primero, buenas noches a cada una de las personas que desde hace 4 años nos vienen acompañando y también a los nuevos que nos vienen acompañando en la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David, del Rey David, profetizado en Oseas, capítulo 9, versículo 11 y 12, que ese tabernáculo iba a ser nuevamente edificado, iba a ser restablecido en los últimos tiempos. Hoy nosotros sabemos que ese tabernáculo es el devocional diario que el cristiano tiene a través del estudio de la palabra, Biblia, oración, ayuno y vigilia. Estamos hablando desde hace unos tiempos para acá, un curso que estamos dando de geografía bíblica. Las personas que nos quieran acompañar y ver el estudio gratuito pueden participar de dos maneras. Una manera indirecta, solo observando a través del Facebook David Menco Zafra, con Z. Facebook David Menco Zafra. A las 7:30 comenzamos el curso ya en directo. También pueden participar por la plataforma de Google, me envían un mensaje, ya sea al WhatsApp o ya sea a el Facebook, para que las personas puedan entrar. Ahorita en este instante voy a utilizar 10 minuticos. Estoy entrando 10 minutos antes. Mi hermana Adriana, mi hermano Julio, buenas noches, el Señor les bendiga. Buenas noches, hermano, ¿cómo está? Qué alegría, gloria al Señor. Bueno, les comentaba que estamos entrando 10 minutos antes de lo normal porque voy a utilizar estos 10 minutos para hacer un pequeño recuento. El micrófono, hermana Adriana, si es tan amable, hacer un pequeño recuento de lo que estamos hablando. Hoy es la clase número 9. Si usted quiere ver mapas, si quiere tener los mapas, me envío un mensaje, le envío los mapas gratuitamente a través de Facebook, de WhatsApp, más 57, que es el indicativo de Colombia, y el 314-233-1918. Puede enviarlo ahí, 314-233-1918, y puede recibir los mapas. Son 12 mapas, 11 mapas, de los cuales venimos hablando desde hace un tiempo en este curso de geografía e historia bíblica. Tenemos el mapa, por ejemplo, este que estamos viendo de la Tierra, la media luna fértil. Es el mapa que se utiliza en todo el texto de la Biblia, pero hacemos un énfasis en Génesis. Después seguimos con el mapa de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, desde Ramesés en la tierra de Gosén, pasando por Sucot, pasando el mar Rojo, atravesándolo, llegando al monte del Sinaí y subiendo a conquistar la tierra prometida. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. En Deuteronomio muere Moisés, pasamos al mapa número 3 y entra el libro de Josué. Este mapa número 3 es el de Josué, que vamos a utilizar en Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, hasta primer libro de Reyes, capítulo 12. En el capítulo 12 del primer libro de Reyes pasamos al cuarto mapa. Las personas que quieran pueden ir a David Menco Zafra en Facebook y pueden ver desde ahí que ya estoy transmitiendo. Ahí estoy un 10 minuticos, un recuento rápido, porque hoy vamos a hablar del imperio romano. Ya hablamos del imperio asirio, que en Primero de Reyes capítulo 12, ¿sí?, se divide el reino en dos, y desde Primero de Reyes 12 hay dos naciones en una. Están las 10 tribus del norte y están las 2 del sur. Aquí está el mapa. Este mapa lo vamos a utilizar hasta cuando aparece el imperio asirio. ¿Dónde aparece el imperio asirio? En Segundo de Reyes capítulo 17. Salmanasar, rey de Asiria.
se lleva las tribus del norte, desaparece, queda solo la tribu del sur, hasta el capítulo 24, aquí está el del imperio asirio, hasta el capítulo 24 de Segundo de Reyes, que aparece el imperio babilónico, Nabucodonosor con su hijo Nabónido y después su nieto Belsasar. Y ahí terminamos con el imperio medo-persa. Daniel sobrevivió al imperio babilónico los 70 años y estuvo hasta el imperio medo-persa, hasta Ciro, que dio el regreso de Judá a la tierra prometida. Llegamos entonces, vimos en la clase pasada este otro mapa, el número 8, el imperio griego, y ya hablamos de Alejandro Magno, que se encuentra en Daniel capítulo 8, el cuerno notable, el primer rey de Grecia, Alejandro Magno, que según Daniel capítulo 8, después de él vendrían 4 reinos, y son sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. En la clase pasada terminamos hablando de ellos y entramos al imperio romano. Hoy vamos a hablar del imperio romano. Hoy vamos a comenzar a estudiar la historia de este imperio desde Daniel capítulo 9, capítulo 11 habla del imperio romano, capítulo 10 también habla del imperio romano, y vamos a hablarlo hasta los tiempos de Jesús. Vamos a hablar un poquito más hasta el año 70 después de Tito, y vamos a hablar un poquito más hasta la caída de Roma. Vamos a ver la caída de Constantinopla. Vamos a analizar hasta el 2024 cómo estamos. En las 2 clases pasadas hablamos del imperio romano. En la primera clase hablamos de qué era romanismo. ¿Se acuerda, hermano Jorge en Ecuador? Hermana Adriana, hermano Julio. ¿Qué significa romanismo? Amén, amén. Bendiciones para todos mis hermanos. Bendiciones desde Ecuador. A ver, ¿qué significa romanismo? ¿Quién de los presentes me lo recuerda, por favor? ¿Alguno? Cuando decimos Roma. ¿Cómo? ¿Qué dijo hermano Julio? Que todo se hace con, Sí, señor. con orden a Roma, Sí. y al estilo de Roma. Todo es Roma. Todos los caminos van a Roma. Todo se unifica, se centraliza. Institucionalidad, constituciones, leyes, economía, educación, cultura. Todo se romaniza. Roma no hizo lo que hizo el imperio asirio, no hizo lo que hizo el imperio babilónico, no hizo lo de los medopersas de traerse a gente, no. Roma los dejó viviendo ahí y aprendió de los griegos, que lo mejor que podían hacer era, como dice, ¿quién recuerda el texto? El primer texto donde aparece Babilonia. Interesantísimo, Segundo de Reyes, capítulo 17, versículo 33. Segundo de Reyes 17, 33. Hay que tenerlo en cuenta, porque en este capítulo aparece por primera vez la palabra Babilonia, en este capítulo 17, ¿sí? En el versículo 24, y el 33 dice: temían a Jehová y honraban a sus dioses. Interesante. Según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Eso se llama ecumenismo. Y estuvimos hablando en la clase pasada acerca de ecumenismo. Bueno, ya estamos casi comenzando, van a ser las 7:30 de la noche. Los que están en las redes sociales, si quieren ver los mapas, el curso es gratuito, los invito para que vayan a David Menco Zafra. Si quieren me envían un mensaje y yo con mucho gusto les puedo enviar gratuitamente el link para que entren a Google Meet si quieren participar desde Google Meet. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 9, que es donde comienza la palabra a hablar ya de Roma como tal, a especificar quién es Roma. Daniel capítulo 9. Vamos a darnos un paseíto por las 10 primeras persecuciones, los primeros emperadores que están en la Biblia,
o que afectan el curso de la Biblia. Hay unos emperadores en la Biblia. Vamos a hablar de Julio César, vamos a hablar de Marco Antonio, de Cleopatra, vamos a hablar de cómo se formó Roma, vamos a ver lo que está escrito también en Daniel, capítulo 10, capítulo 11 hasta el 2024, lo que está sucediendo, está profetizado, y vamos a entender cómo fue que Jesús nació en un imperio que no le importa cuál es tu religión, con tal de que tú factures dinero. Él te permite vivir ahí siempre y cuando tú vivas bajo las reglas del Imperio Romano, ¿ok? Bueno, vamos a saludar a hermana Estela en Palmira. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Carlos Cedeño. Hermano, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches, Dios le bendiga también. Carlos Cedeño, Dios te bendiga por allá en el llano. ¿Cómo estás? Ya saludamos a Jorgito en Ecuador. Bien, señor. Ok, muy bien. Ya saludamos a la hermana Adriana, al hermano Julio, que van en taxi para el hogar ya. Hermano Julio, hermana Adriana. ¿Están en Bogotá? Sí, señor. Sí. Okay. Ya vamos para la casa, que estamos haciendo una... Ok, que el Señor le dé mucha tranquilidad y paz, que puedan llegar con bien. Yadira, en Ciénaga Magdalena, llegaste. Mientras va llegando el resto de personas, entonces hoy estamos en el... Hola, hermano, bendiciones para todos. Bendiciones, Yadira. Estamos en el curso de Geografía e Historia Bíblica. Hoy es el capítulo número 9. Espero hayan impreso los mapas. Para aquellos que quieran ver los mapas, David Mencozafra en Facebook rápidamente. Salgan de TikTok, váyanse a Facebook, David Mencozafra, y ahí pueden ver los mapas. Quiero comentarles, mis amados hermanos, voy a compartirles aquí la pantalla para los que están en Google Meet. Quiero comentarles que ya pueden ir rápidamente, no, este no era, acá, pueden ir rápidamente a YouTube, y en el canal de YouTube, David Mencozafra, entren por favor a ese canal. Les soy muy sincero, ¿sí? En ese canal usted va a encontrar en la lista de reproducción, busquen siempre la lista de reproducción, por favor, para que encuentren en orden, todas las enseñanzas. Por ejemplo, los 7 videos de Irán y la Biblia. Estamos en el curso de geografía y van a encontrar los videos anteriores, el de introducción y los 8 videos que llevamos. Tenemos, por ejemplo, la historia de Israel, tenemos si la salvación se pierde o no se pierde, cuál es el verdadero Israel, la lepra espiritual, tenemos muchos temas, y también tenemos Segundo de Reyes, por ejemplo, van 46 videos hasta esta mañana. También tenemos la Primero de Reyes, recordando que nos borraron, YouTube nos borró 1050 videos, el estudio completo de Apocalipsis de 127 videos, ahí está. Si quieres estudiar Apocalipsis completo, ahí está gratuito, ¿ok? Y puede usted ver las clases. Por ejemplo, aquí están los 9 de geografía, le voy a mostrar aquí, están en orden. Aquí está, por ejemplo, la introducción, aquí está el número 1, número 2, número 3, ahí están en orden. Por ejemplo, este lo debo cuadrar aquí, número 4, número 5, número 6, 7 y 8, y más tarde subiré el número 9. Les soy sincero, no nos interesa que le dé me gusta, no nos interesa que le dé compartir, no nos interesa porque realmente nuestras redes sociales no monetizan, no monetizamos. En la Escuela de Formación Bíblica Integral no cobramos por enseñar. ¿Qué es lo que queremos? Que usted se lo aprenda y usted sea el que lleve esta doctrina, la palabra, a otras personas. ¿Estamos claros? Bueno, 7:34 de la noche del 14 de mayo del 2024. Los que están en TikTok, ya dimos la introducción, los invitamos para que reciba el curso gratuito que vamos a comenzar en Facebook, David Mencozafra, ¿ok? Los que están en TikTok, Dios les bendiga. Y los que están aquí, bueno, mis amados hermanos, buenas noches, contentos, alegres, dichosos.
Edilia, Evelyn, buenas noches. ¿Cómo están? Evelyn, Edilia, Buenas noches, hermano David, luchando con mi celular, con el internet. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Bueno, ya estás aquí con Hermana nosotros, Adriana. qué alegría. Ok. Y Edilia también. Buenas noches, que mi Dios me los bendiga. ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias al Señor. Vamos a dar inicio entonces, mis amados hermanos, y como siempre, bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Bienvenidos en esta hermosa noche. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ok, desde hace unos días venimos hablando del Imperio Romano, desde hace unos días atrás. Ya hablamos de lo que significa Roma, ya hablamos de lo que es la gran ramera, el ecumenismo. Ahora, hoy vamos a hablar de los pinitos de Roma en la Biblia, pero que no utiliza la palabra Roma. El primero de hablar de Roma fue el profeta Daniel. No utilizó la palabra Roma porque Daniel es 600, 500 años antes de que el Imperio Romano existiese. Oído, no Roma, el Imperio Romano. Roma, antes de ser imperio, era un grupo de personas que se ubicaron en la bota itálica. Recuerden ustedes el mapa, vamos a mirar aquí el mapa rápidamente, ¿ok? Mapa, muy bien, el mapa aquí. Díganme por favor si logran ver el mapa. ¿Sí se logra ver el mapa? Ahí estamos observando entonces Sí, se ve. el hemisferio oriental, muchas gracias, y la famosa bota itálica. En este lugar, ¿sí?, la historia verdadera no se conoce. La verdadera no se conoce. Lo que se conoce son mitos. El mito de Rómulo y Remo, y de cómo uno de ellos se levanta contra otro y después de ciertas cosas lo mata, y en el lugar donde lo mató se fundó Roma y después el imperio. Por eso Roma, no importa si matas a tu hermano, no importa si matas al emperador, no importa si matas al papa de turno, lo importante es adquirir el poder. Lo primero que vamos a analizar es que Daniel, en el capítulo 2, oído, Daniel capítulo 2, Nabucodonosor, después de comerse unos frijolitos a las 10 de la noche, tuvo una pesadilla. Y Nabucodonosor tuvo, después de esa pesadilla, un susto grandísimo. Y obligó a que los sabios del pueblo le contasen, oído, primero el sueño porque se le olvidó, y le contase el significado. Todos los sabios le dijeron a Nabucodonosor, no es posible, y Nabucodonosor dio la orden de matarlos. Apareció Daniel muy prudente, y Daniel le dice a Nabucodonosor, deme un tiempito pequeño, déjeme, yo averiguo cuál es su sueño y le traigo la interpretación. Daniel se alió con Ananías, Azarías y Misael, sus compañeros, oraron y Dios le dio la traducción.
y aparece la primera relación de los diferentes imperios. No se les olvide esto. Aparece Daniel con la estatua de Nabucodonosor. Ah, no, perdón, aquí habría algo que no tenía que abrir. Acá. La estatua de Nabucodonosor. Esta estatua que tiene 5 divisiones. La primera, la cabeza de oro. La segunda, el pecho y los brazos de plata. La tercera, el vientre y los muslos de bronce. La cuarta, bueno, esto debería estar más abajito, hasta por acá. La cuarta, las piernas de hierro. Y la quinta división, los pies con barro, una mezcla entre barro y hierro. El primer imperio, Babilonia; el segundo, Medo-Persa; el tercero, los griegos; y Roma es el hierro en las piernas, pero recuerde que también los pies tienen hierro y barro. ¿Listo? La segunda referencia que tenemos queda en el capítulo 7. El capítulo 7 habla de 4 bestias. La primera, Babilonia, que es un león con alas de águila, que se le quitó las alas, se puso en pie y se le dio corazón de hombre. Eso es Babilonia. El otro imperio, los medo-persas, un costado más arriba que el otro y 3 huesos en su boca. El tercera bestia, Grecia, un leopardo con 4 alas de águila y 4 cabezas de leopardo. Y el último, una bestia indescriptible, Roma, indescriptible. ¿Por qué indescriptible? Porque Roma iba a traer una forma de gobierno diferente. No ir igual que el leopardo con Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo y la rapidez de Alejandro. Tampoco es como los medopersas con Darío el Medo y Ciro el Persa, por eso uno es más grande que el otro. Tampoco es el león que se le dio corazón de hombre como Nabucodonosor, no. Esta bestia, la cuarta indescriptible, con 10 cuernos, que es Babilonia. Ahí tenemos entonces la relación entre el capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor, y el capítulo 4. Ahora, Roma en el capítulo 2 es las piernas de hierro y también los pies de hierro y barro, pero en el capítulo 4 no hay 5 bestias, hay 4. Aquí lo que sucede es que la cuarta bestia, ustedes pueden ir a Daniel capítulo 7, versículo 7, dice que la bestia tiene 10 cuernos, y esos 10 cuernos van a ser 10 reyes en Apocalipsis capítulo 17. Y aquí tiene 10 dedos, que significa que el imperio romano se iba a partir, se iba a dividir. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Entendimos la relación entre Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor, y Daniel 7, las 4 bestias? Cuéntenme, por favor, ¿sí me dice entender o nos perdimos? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Estamos bien? Lo hemos repetido varias veces, ¿cierto? Lo hemos repetido muchas veces. A ver, Jorgito, Edilia, Yadira, Carlitos, Estelita, Luz Hernández, buenas noches en Cartagena, Lisset en Santa Marta, buenas noches, no he saludado a Marelvis. ¿Cómo están? Dios me los bendiga, ¿cómo les ha ido? Buenas noches a todos. Buenas noches, bendiciones. Excelente, excelente. Bueno, yo en mi mente debo recordar de memoria Daniel 2 y Daniel 7. Si no me sé esto de memoria, después voy a tener problemas con los imperios. Usted debe saber de memoria que después de Babilonia vienen los medo-persas, después de los medo-persas los griegos, después de los griegos Roma, y después de los Roma la democracia hasta el día de hoy. Oído. Lo mismo en los mapas. En los mapas usted tiene que saber que el imperio asirio, pues Daniel no habla del imperio asirio, ¿no? Porque Daniel nace en el imperio asirio, pero cuando él es un niño,
Babilonia derrota al imperio asirio, entonces Daniel comienza hablando desde Babilonia. Después de Babilonia vienen los medo-persas, después de los medo-persas vienen los griegos y después de los griegos los romanos. ¿Estamos claros hasta ahí? Eso es algo que debo saber y entender. ¿Listo? Wow. Después de eso, usted ve en el capítulo 9, que ya eso lo hablamos, una guerra entre los medo-persas, el carnero, y los griegos, el macho cabrío. ¿Quién gana? El macho cabrío. Por eso ahorita la guerra que hay entre la OTAN y el BRICS, se va a dar cuenta que va a ver que va a ganar la OTAN en cierta manera. Y de la OTAN sale el anticristo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que en el capítulo 8, que de los cuartos de los 4 cuernos que salen del cuerno grande, hay uno que se engrandece, ¿sí? Uno que es griego, que se engrandece contra Jesucristo. Eso ya hicimos el video, ya lo vimos en las clases pasadas. Hoy vamos a hacer énfasis en el capítulo 9, y vamos a hacer énfasis, ya también hablamos de las 70 semanas de Daniel. Esa fue una clase que hicimos, los invito a todos ustedes para que vayan a YouTube y en YouTube busquen David Menco Zafra. David Menco Zafra. A ver un momentico que aquí está lento esto. Ok. David Menco Zafra. Y cuando entren a David Menco Zafra, no se les olvide ir a la lista de reproducción. Si usted viene aquí, va a encontrar en desorden, no va a encontrar todo completo. Váyase a la lista de reproducción, ¿sí? Playlists, y ahí en la lista de reproducción sí va a encontrar todo en orden. ¿Me hago entender? Por ejemplo, este de la Gran Ramera, excelente que lo vean. Van a encontrar toda la información. Por ejemplo, aquí está, mírelo. 11 videos de la semana 70 de Daniel. Hay gente que dice, David, yo no entiendo nada de las 70 semanas de Daniel. Bueno, váyase a este video, véalo, qué pena, véalo en orden. Aquí está el 1, 2, 3, 4. Ahí está en orden los 11 videos para que usted entienda las 70 semanas de Daniel. ¿Estamos claros? Los invito para que repasen los videos y puedan aprender mejor. Ahora, mucha atención. Oído. Hay muchos cristianos y sobre todo los adventistas que han hecho una mala interpretación de las 70 semanas de Daniel. Los adventistas dicen que ya estamos en la semana 70, que ya el anticristo llegó, que ya estamos en los juicios. Pero si usted lee con la lupa, se va a dar cuenta que no. Miremos un momentico, por favor, desde el versículo 25 al 27, no voy a hablar de las 70 semanas, voy a hablar del tiempo de los gentiles, que entre la penúltima y última semana, o sea, la semana 69 y la semana 70, hay un espacio donde el reloj de Dios se paró y estamos en el tiempo de los gentiles. Vamos a observarlos, ¿ok? Bueno, yo quisiera pedirles un favor. ¿Están por ahí? ¿No están por ahí? ¿Podrían prender las cámaras si son tan amables? ¿Quién está por ahí para poderlo ver? Buenas noches. Nadie tiene prendida la cámara. Mi hermana Estela, Dios me la bendiga. Gracias por prender la cámara. Marlecita, Carlitos, Yadira, ¿se están por ahí juiciosos? Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27. ¿Quién lo lee, por favor, si es tan amable? Alguien que sea tan gentil y lo lea, por favor. Amén. Dale, si eres tan amable. Daniel 9, 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para
y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ok, nótese que el 25, vamos a dividirlo, vamos a subrayarlo y si tienen colores mejor. Desde el 25 hasta el 26 en la mitad es el primer tiempo. Entonces dice, desde la salida de la orden, o sea, Esdras, capítulo 1, versículo 1, Ciro, el rey persa, dio la orden de la salida, hasta Jesucristo va a haber 7 semanas y 62 semanas. Recordemos que Levítico 25, versículo 8 enseña, ahí debe usted tener Levítico 25, 8 en ese versículo. Ese es el capítulo que dice que una semana profética son 7 años. A usted les toca hacer la regla de 3. A usted le toca multiplicar para saber cuántos años son. Entonces, ¿por qué dice 7 semanas y 62 semanas? ¿Y por qué no dice 69 de una vez? Bueno, porque en las primeras 7 semanas, en los primeros 49 años, un día son 7 años. Una semana son 7 años. 7 semanas son, ¿cómo es? Espera. Una semana son 7 años, sí. 7 semanas son 49 años. Y en 49 años, 46 exactamente, se reedificó el templo y la ciudad. Les voy a dar la cita exacta. Déjenme buscar aquí, un momentico. Déjenme buscar acá. 46. No, pero este es tramposo. 40. Dejémoslo hasta ahí. Y nos vamos a Lucas. Creo que está en Lucas. Ustedes saben manejar ya, ¿sí? ¿Cómo se llama? 40 días, 40, no. Aquí, en Juan capítulo 2, versículo 20. Anoten Juan 2:20 en Daniel capítulo 9, versículo 25. Juan 2:20 dice, en 46 años fue edificado el templo. Ahí está el primer bloque de Daniel, que dice 7 semanas. ¿Ok? En 46 años, el templo se reedificó. Y viene el resto de tiempo, 62 semanas. ¿Cuánto es 62 semanas por 7? Pues sencillo. ¿Quién me lo multiplica ahí rápidamente? Y ese tiempo, desde que se... 434. ¿Cuánto? 434. Hermana María. 434. 434 años nació Jesucristo después. Ahí van hasta ahora, ¿cuántas semanas? 69 semanas, o sea, multiplicado por 7, eso da 483 años nació Jesús. Pero en el versículo 26 hay un punto y coma que usted no puede volarse. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir
destruirá la ciudad y el santuario. Ese es el pueblo de un príncipe. ¿Cuál es ese pueblo? Roma. Y ese pueblo vino y destruyó Jerusalén y el templo en el año 70 después de Jesucristo. ¿Ok? Aquí es donde nosotros podemos observar, por ejemplo, déjenme buscar por acá, Roma, déjenme buscar por acá, ¿sí? Que ustedes pueden ir a Roma y van a encontrar ustedes que en un lugar en Roma llamado la Vía Sacra se encuentra este arco del triunfo. El arco del triunfo, ¿sí?, de Tito, así se le conoce, que queda cerca, aquí, queda cerca al Coliseo Romano. En el año 27. Qué pena. Ahí cerca al Coliseo Romano. Y entre esos murales, usted va a encontrar este grabado. Cuando Tito, con su ejército, destruyó el templo y se llevó la menorá, se llevó la mesa de los panes, se llevó, ¿sí ve la tacita? Se llevó todo. Desapareció absolutamente todo. Ahí se está cumpliendo ¿qué profecía? Daniel capítulo 9, versículo 25, 26, donde dice, y el pueblo de un príncipe, o sea, los romanos, ¿sí?, destruirán el santuario y ¿qué? Y la ciudad. ¿Estamos claros hasta ahí? Díganme por favor, ¿sí o no? ¿O alguien está perdido? Buenas noches. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? Pero ahí no dice Roma. Ah, no, ahí no dice Roma porque Daniel está profetizando lo que va a suceder en ¿cuántos años? 463 años después de Darío. Y si usted lee después de Ciro, perdón, y si usted lee el capítulo 1, perdón, el versículo 1 del capítulo 10, dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, o sea que ya Daniel estaba vivo cuando apareció Ciro y dio la orden de la salida. La orden de la salida realmente la dio en el primer año. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahí está hablando Daniel de Roma. Esos son los primeros pinitos que vamos a encontrar de los romanos. ¿Ok? ¿Dónde? A ver, hagamos un pequeño examen. No sé, yo los noto como dormidos, calladitos. ¿Dónde anda Marlecita? ¿Dónde está Yadira, Edilia, Manaluz? ¿Estamos bien? Bueno, ahorita vamos a orar por tu mami, gloria al Señor Jesús, pero nos está escuchando. Primer pinito, Daniel 2. Las piernas de hierro y los pies de hierro y barro. Segundo pinito de Roma, Daniel 7. La bestia con 10 cuernos, con dientes de hierro y patas de hierro que desmenuza todo. Tercer pinito de Roma, Daniel capítulo 9, versículo 26. Saludos mi hermana Marle, Dios me la bendiga mucho, tranquila, no se afane. ¿Ok? Y el cuarto pinito que vamos a encontrar, está precisamente en el capítulo 11. Vamos a leerlo despacio y ustedes van a ir anotando ahí lo que yo les voy a ir dictando, ¿ok? ¿Quién lo lee, por favor, si es tan amable? Daniel 11, ¿sí?, versículo 1 en adelante. ¿Qué dice?
Daniel 11. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo, los reyes del norte y del sur. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ok, Se levantará luego un momento ahí. En ese versículo anoten los 4 reyes que son, primero, Darío. Segundo, Ciro, que fue el que dio la orden que Judá se devolviera a su tierra. Tercero, Jerjes o Asuero, el de Esther. Y el cuarto, Artajerjes, que ese cuarto fue tan grande que hasta películas les han hecho. ¿Han visto la película Los 300? ¿Quién ha visto esa película? Se lo voy a recomendar. Puede ser una película, pero eso habla de mucha historia. Usted puede aprender acerca de los espartanos, ¿sí? Por aquí déjenme mostrarles algo, a ver qué puedo encontrar por aquí. Artajerjes. Vamos a buscarlo rápidamente. Espérense que esto es talento. Qué pena con ustedes. Artajerjes. Ok, no sé si así se escribe. El imperio persa en el siglo V, mira, Artajerjes. Este hombre tiene mucha historia, ¿sí? Pueden ustedes leer sus riquezas, cómo creció, pero este hombre, después el imperio romano, déjenme buscarle aquí, 300, película 300, película, dice, aquí está, por ejemplo, mírenlo, aquí está, Jerjes I, rey de Persia. Bueno, yo creo que, y les voy a pedir el favor, me disculpen, yo todo no lo sé, ¿no? Yo todo no lo sé. Entonces, voy a necesitar que revisemos si es primero Artajerjes y después Jerjes, porque aquí me dice que es Jerjes 1, pero no sé, ¿sí? Por ejemplo, miren la transformación, ¿sí? Jerjes. Y entonces el otro sería Asuero, de un hombre a un semidios, ¿sí? Así él apareció. Pero no, este no me gustó. El origen de un imperio. Sería bueno que ustedes vieran la película, pero bueno, eso de todas maneras es historia, no vamos a matarnos aquí la cabeza con eso, ¿sí? Entonces anotaron ahí, ¿verdad? Bueno, finalizando el versículo 2 dice, se levantará, ¿sí?, contra el reino de Grecia. Y los griegos son los que hacen caer a los medo-persas. Siga por favor, hermana, el versículo 2 si es tan amable. ¿Qué dice? El 2. El 3. Qué pena. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó. Sí, no, lo que pasa es que tengo como lapicera encima y no se ve. Porque tu reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ok, ahí será fuerte, hay un momentico. En el versículo 3, ese rey valiente, ¿sí?, que domina con gran poder y hace su voluntad, y que después será quebrantado, es el mismo que aparece en el capítulo 8, versículo 21 y 22. Alejandro Magno. Y que es repartido hacia los 4 vientos, aquí en el 11,
En el 8 no dice así, dice que salen 4 cuernos. Casandro, Liquisímaco, Seleuco y Ptolomeo, los generales de Alejandro Magno. Pero nótese algo, que no a sus descendientes, ni según el dominio con que dominó, porque el reino va a ser arrancado y será para gente fuera de ellos. Y ahí notamos que viene después el Imperio Romano, que se queda con todo y se quedó hasta con la cultura griega. ¿Alguien me recuerda cómo se llama cuando hablamos de la cultura griega? ¿Cuál es la palabra que tenemos que utilizar para referirnos a la cultura griega? Helenismo. Muchas gracias, mi hermana Patricia, Dios me la bendiga. ¿Dónde está el hermano Jorge? Oiga, ¿cómo les ha ido? Buenas noches. Helenismo. El helenismo. ¿Qué es el helenismo? Es cuando Alejandro Magno iba conquistando el mundo e iba llevando la cultura helénica. La mamá de él se llamaba Helena. Entonces él pensaba que era cobijar a todo el mundo bajo una misma lengua, bajo una cultura. Entonces llegaban los griegos y arreglaban las ciudades. Hicieron, por ejemplo, Alejandría. Y Alejandro Magno, cuando hizo Alejandrías con migas de pan, vinieron las aves y se la comieron. Y él, como aprendió, después la dividió diferente. Entonces hicieron las ciudades como el cuerpo humano. Y la ciudad tiene una cabecera municipal, tiene unas arterias, ¿cierto? Tiene unas, bueno, en fin, como si fuera un cuerpo, y llegaba a un corazón, a un centro. ¿Me hago comprender? Esos eran los griegos, le mejoraron la vida a la gente, helenizaron al mundo, y pues el mundo encantado con la democracia, con los conceptos de democracia. Por eso recuerdan los 10 dedos. ¿Quién de ustedes me dice en el capítulo 2 cuál fue la definición de los 2 pies con 10 dedos de hierro mezclado con barro? ¿Alguien recuerda cuál fue la definición de ese sueño, de esa parte? ¿Quién lo recuerda? Sin ir a buscarlo, ¿alguno? La inteligencia artificial. No. En el capítulo 2, váyanse al versículo. Se mezclan entre ellos y se hacen alianza, pero no tienen, no tienen fuerza. Eso, muy bien. Daniel capítulo 2, versículo 43 lo dice. El 43 nos da la definición y dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, democracia, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces usted se da cuenta que aparecen partidos políticos, ¿verdad? Alianza Verde. Se le descubrió a Alianza Verde un desfalco impresionante, un robo impresionante. ¿Y qué hicieron los duros de Alianza Verde? Nos vamos. Y usted puede ver que en la democracia un día son de izquierda, otro día son de derecha, y no importa. Les parece bien. A eso se refiere esta definición que la Biblia da acerca de los pies y el barro. La democracia, que la trajo ¿quién? El Imperio Romano la dio a conocer, pero el invento de la democracia no es romano. ¿A quién le pertenece? A los griegos. ¿Ok? Pero lo trajo Roma. Lo interesante es que tanto los griegos como los romanos, esa democracia terminó en una dictadura. Ya después montaron al César y se acabó la democracia. Años después, déjenme mostrarle aquí una ayuda que siempre tengo y que si alguno de ustedes la quiere tener, lo invito a que le tome un fotocapture. Aquí hice un estudio desde el siglo V
hasta el siglo XIX, y por aquí me aparece Voltaire, Thomas Hobbes con el Leviatán, René Descartes, Isaac Newton, el barón de Montesquieu con la separación de poderes, el primer hombre que llegó y dijo, no, es que si queremos tener una buena democracia, si queremos que esto funcione, nos toca separar los poderes. Entonces él fue el que dijo, no, pues que el ejecutivo no tenga nada que ver con el legislativo y el ejecutivo y legislativo no tenga nada que ver con el judicial. ¿Por qué? Porque viene una dictadura como la que hemos tenido en Colombia desde hace unos años atrás, cuando ya el poder ejecutivo, legislativo y judicial se metieron en uno solo y se formó esto. Entonces comenzaron aquí, por ejemplo, Benjamin Franklin, Jean-Jacques Rousseau, apareció la enciclopedia, pensadores como Immanuel Kant, toda esta gente, Napoleón Bonaparte nació, y María Antonieta, aparecieron los Illuminatis en el año 776, y estos Illuminatis son los que hicieron la independencia de Estados Unidos en julio de 1776, el 4 de julio, y la Revolución Francesa en 1789. ¿Cuál es el problema? Que esa Revolución Francesa, con su constituyente, con los derechos del hombre, la libertad de prensa, el sufragio universal, todo eso terminó en una dictadura, entregándole el poder los franceses, ¿a quién? A Napoleón Bonaparte. ¿Se dan cuenta? Oído. Los griegos inventaron la democracia, que no es lo que nos enseñaron en el colegio. ¿Quién me recuerda la definición de democracia que nos enseñaron en el colegio, que no es cierta? Demo. No, que la mayoría es poder, sí, que va por ahí. El pueblo. Demo, pueblo. Y cracia, gobierno. Entonces la definición así sencillo es gobierno del pueblo. El problema es que a esa frase le falta algo que solo los de arriba conocen. Gobierno del pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué sucede? ¿En qué terminó la democracia de los griegos? En un emperador romano. ¿En qué terminó la democracia de los franceses? En un emperador francés, Bonaparte. Ahora tenemos un imperio que está llevando por el mundo la democracia, y esa democracia, ¿en qué va a terminar? En un anticristo, que si ustedes buscan rápidamente Apocalipsis capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, el anticristo dice, versículo 4, adoraron al gran dragón que había dado autoridad a la bestia, la autoridad se la dio el diablo a la bestia, adoraron a la bestia, y el versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio que autoridad, democracia sobre tribu, pueblo, lengua y nación. Le entregan el poder, ¿para qué? Para perseguir ¿a quién? A la iglesia cristiana. Eso lo dice el último versículo del capítulo 12. Capítulo 12 dice que el diablo, como no pudo contra Israel la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios, los judíos. No, y tienen el testimonio de Jesucristo, la iglesia. Y por eso, no sé si ustedes ya lo saben, pero esta semana que acaba de pasar, el Senado de la República dio a conocer, ¿cómo se llama? El proyecto de ley, déjenme lo voy a buscar aquí, se los voy a mostrar a ustedes. El proyecto de ley, a ver, despacito que esto está
Esto está Lentoski, dicen por ahí, ¿no? Despacio, despacio. No, este no. Este lo cuido mucho, este no. Aquí. Déjenme buscarle. Aquí lo tengo en mi Facebook. Ustedes lo pueden ver. A ver. Muy bien. A ver. ¿Sí se logran ver? ¿Logran ver mi Facebook, por favor? ¿O no? Déjenme quitar esto aquí. ¿Sí logran verlo? Sí, hermano. Sí, ok. Sí. Recuerden el ayuno que venimos de 3 días. Viene el ayuno de 3 días. ¿Cuántos ya se están preparando para asistir? A ver, déjenme buscarlo aquí. Yo lo compartí, está bajito. Aquí está. El Congreso de Estados Unidos aprueba resolución que declara antisemita al Nuevo Testamento. La propuesta, conocida como Proyecto de Ley HR 6090, ha sido impulsada en medio de un clima de creciente tensión en el ámbito universitario relacionado con la invasión de Gaza por parte de Israel. ¿Ok? Y esto va para esos cristianos que están haciendo ahorita reuniones en pro de Israel, muy bonito, pero vea con lo que ellos están respondiendo. Van a acabar con la iglesia cristiana, así que tengan cuidado. Además de eso, dice, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una propuesta de que declara antisemita el Nuevo Testamento, desatando una intensa polémica, generando reacciones encontradas en todo el país. La medida, respaldada por una mayoría de los legisladores, plantea importantes interrogantes sobre la libertad de expresión, las relaciones entre Estados Unidos e Israel y la interpretación de textos religiosos en el ámbito político. El proyecto de ley, mire, ahí usted puede encontrar toda la definición de antisemita, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, y si usted investiga bien, los judíos dicen que el holocausto antisemita lo realizaron los cristianos. Eso dicen hoy, 2024, los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos no saben que nosotros los cristianos y los católicos no somos lo mismo, señores. Pero ahora, desde hace unos 10, 15 años para acá, en la dialéctica y en la retórica del Papa de turno, se viene hablando de que ellos son cristianos. Y como ellos son cristianos, pues mire acá, por ejemplo, déjenme buscar Israel. Y aquí donde usted va a encontrar que papas como este que tenemos acá, míralo acá, Pío XI, donde comenzó en el tiempo de él, comenzó la Segunda Guerra Mundial, ellos hicieron alianza con Pío XII también y con Juan XXIII, mírenlos aquí, Hitler con el Papa Católico, ¿sí? Y con el otro Papa Católico después, ahí los tienen ustedes. Entonces los judíos están diciendo que el holocausto nazi es por culpa del Nuevo Testamento. Súmele las declaraciones de el antisemita e hijo del diablo Martín Lutero. ¿Y por qué digo hijo del diablo? Porque Juan capítulo 3 versículo 10 dice que aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Y ustedes ya estuvimos hojeando un día el libro de Martín Lutero sobre los judíos y sus mentiras, ¿se acuerdan? Ese libro, sí. Y ese libro dice que los judíos tienen que morir. Y como él es católico y dizque protestante, y dicen que nosotros somos protestantes, pues entonces están diciendo que somos iguales a ellos. Déjenme buscar por acá. Sobre los judíos y sus mentiras. A ver, ¿dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está? El origen, generación. Aquí está, miren. Sobre los judíos y sus mentiras. Un libro escrito por Martín Lutero en el año, ya les digo, 1543. Y que desde el primer párrafo dice: ya me he convencido de no escribir más sobre los judíos o en contra de ellos, pero desde que me enteré
que aquellos miserables, ¿y qué dice ahí? Jesús reprenda al diablo. ¿Sí lo leen o no lo leen? Para que no vayan a decir que yo me lo inventé. Martín Lutero los llama malditos y nosotros no podemos hacer eso. ¿Cuántos dicen que Dios bendiga a Israel? Dios bendiga a Israel. Y, ¿sí? Y si usted se va al capítulo 11, ¿sí? El capítulo 11 que está como por acá, déjenme buscarlo, a ver, el capítulo 11, cuando uno llega al capítulo 11 se pega una estrellada del siglo, a ver, ¿dónde está? Se me perdió, este es el capítulo 11, entonces él dice, da 7 soluciones. La primera, prender fuego a sus sinagogas, las escuelas, y enterrar con suciedad, o sea, con estiércol, con fuego, con piedra, con ceniza, todo lo de ellos. La segunda solución, que sus casas sean arrasadas y destruidas. La tercera, que sus libros sean el Talmud y la Torá acabados. La cuarta, que se le prohíba a los rabinos, mejor dicho, antisemita a morir este hombre. Entonces, a raíz de eso, los judíos se están uniendo en el Senado de la República de Estados Unidos a decir que hay que acabar con el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Cuando el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 9, 10 y 11, dice que Dios bendice a Israel, que Pablo es de Israel, que Israel no ha desaparecido en su totalidad, que hay un remanente que Dios va a libertar y que va a restaurar otra vez a Israel. ¿Se dan cuenta ustedes? Esa es la historia de lo que está pasando hoy día 2024 por culpa de un romanismo, por culpa de un imperio que todavía sigue trabajando, solo que pues se multiplicó en 10. Por ahí hace unos días escuché a un pastor famoso diciendo, es que la Biblia no habla de Estados Unidos. Perdón, se equivoca. La Biblia habla de Estados Unidos y habla de América. ¿Por qué? Porque las Américas son simplemente una ¿qué? Ramificación de las 10 ramas de Roma. De lo que se dividió Roma, de los dedos, me hago comprender, de esos cuernos que son, de esos cuernos que son, ¿de dónde viene Estados Unidos? De Inglaterra. ¿De dónde viene Colombia, Venezuela, México? De España. Europa. ¿De dónde viene Brasil? De Portugal. ¿De dónde vienen las Guayanas? De Francia. ¿Me hice entender? Somos una simple ¿qué? Ramificación de Europa. Y que Estados Unidos esté a la cabeza, eso solo nos demuestra, y nos demuestra no, nos confirma lo que dice Daniel 2, el pie, los pies, 10 dedos de hierro y barro. Lo que dice Daniel 7, la bestia de 10 cuernos. Lo que dice Daniel 8, el macho cabrío con su cuerno notable que se parte en 4. Y lo que dice la palabra más adelante de que de Europa va a venir el anticristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? No sé, los noto como callados. ¿Vamos bien o no? Caterín, Carlitos, Edelmira, hermana Estela. ¿Sí vamos bien o no? Vamos hablando poco a poco. Volvamos a Daniel 11. Estábamos en Daniel 11. Entonces ya anotaron en el versículo 3 Alejandro Magno y en el versículo 4 a Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. ¿Ya los anotaron? ¿Listo? Mi hermana Marelvis, ¿está por ahí? Sí, señor. Daniel capítulo 11, versículo 5 en adelante, por favor. Daniel 11:5. Y será fuerte el rey del sur,
mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Hasta ahí. El versículo 5 y 6 está hablando ya del Imperio Romano. Será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, su dominio será grande. ¿Ahí de quién estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de la dinastía de los del sur. ¿Quién me dice? ¿Alguien recuerda cuál es la dinastía que se levantó en el sur poderosísima hasta el tiempo del Imperio Romano? ¿Quién lo recuerda? Hagamos un pequeño examen. Dígame, por favor, ¿cómo se llama esa dinastía que crece en el sur? Lo de Ptolomeo. Muy bien, mi hermano. En África, recuerden que Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo son los que acabamos de decir en el versículo 4, se repartieron el mundo que Alejandro Magno conquistó. ¿Estamos claros? Mucha atención. Déjenme mostrarles un mapa. ¿Dónde está? Aquí. Miren este mapa. Recuerde que América no se conocía en esa época. En esa época no se hablaba de China, en esa época no se conocía hasta Rusia, Mongolia, no, se conocía hasta la India. Y se conocía hasta España, se conocía la África septentrional, la que da con el mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conocía como mundo. Casandro, el amiguísimo de Alejandro Magno, coge esta parte de aquí, la parte occidental. Casandro, Lisímaco coge y se toma Turquía, Yorba, o sea, estos países no existían en esa época, pero se quedó con esta parte. Ptolomeo se vino al sur y se quedó con el sur, que era una sola cosa antes. Y Seleuco se queda con el Medio Oriente. Así se repartieron. Aquí en el sur nace un imperio que se conoce, por favor anótenlo ahí, en el versículo 5. Y se hará fuerte el rey del sur. Anote ahí. Dinastía de los Ptolomeos, con TH. Ptolomeos. Ptolomeo 1, Ptolomeo 2, Ptolomeo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. El último fue el 15, que no le llamaron Ptolomeo 15, ya le voy a decir cómo le llamaron. ¿Ok? Se levantó un dominio en el sur grande, y versículo 6, y al cabo de años harán alianza la hija del rey del sur, anótele ahí, Cleopatra, con el rey del norte. ¿Quién es ese rey del norte? Entre paréntesis, el arquitecto de Roma, Julio César. Cayo Julio César. ¿Sí? Este Julio César, oído, lo llaman el primer emperador, pero él nunca fue emperador. Pero todos los eruditos concuerdan en que Julio César es el que realmente hizo Roma, y eso históricamente es cierto. Julio César, a la edad de 23 años, cuando vio la estatua de Alejandro Magno, lloró y juró que iba a ser más grande que Alejandro Magno. ¿Sí?
Julio César, un hombre inteligente, no sé si quieran anotar ustedes eso. Julio César, a la edad de 19 años aproximadamente, o 29, no anoten la edad, Julio César recibió el título de sumo pontífice. Título pagano. Sumo pontífice es el sacerdote de los dioses romanos. El que quiera saber los nombres de los dioses romanos ya debe tener impresa esta diapositiva. Por favor, imprímanlas, guárdenlas para que cada vez que vayan a predicar enseñen bien. Los mismos dioses griegos les cambiaron los romanos el nombre: Saturno, Júpiter, Juno, Neptuno, Plutón, Vulcano, Baco, Minerva, Venus, Febo, Diana, Ceres, Marte y Mercurio. Ahí están los mismos dioses, ¿sí? Por ejemplo, Baco se llamaba Dionisio en griego, el dios de la vid, la vegetación relacionado con la festividad y con el vino, la vid. Y se llaman Baco, los bacanales. Entonces la gente toma traguito y termina haciendo cosas que no debe, ¿ok? Ese sumo pontífice es nada más y nada menos que Julio César. ¿Sabe quién más tiene el título de sumo pontífice? El Papa. Y hay cristianos que no saben, que la gente piensa que sumo pontífice es igual al sumo sacerdote de Israel. Equivocados. Sumo pontífice es un título pagano que existía desde el año 100 antes de Cristo, y se lo dieron a Julio César como en el 30 por ahí, en el 20 antes de Cristo. Perdón, en el 80 antes de Cristo, 70. ¿Estamos claros? Este Julio César llegó a ser el máximo dictador, lo nombraron dictador. Pero hay un problema. Cuando Julio César forma el Imperio Romano y lo van a nombrar como el primer emperador, comete el error de meterse con Cleopatra. ¿Por qué comete el error de meterse con Cleopatra? Perdón un momentico, está haciendo calor. Comete el error porque Cleopatra es la princesa de Egipto, la hija del dios Amón-Ra. Y si ya Julio César es sumo pontífice, máximo dictador, el hombre con más títulos de Roma, y ahora sí que se casó con la hija del dios Amón-Ra, lo hace emperador de Roma y faraón de Egipto. Entonces, cuando él llega a Egipto persiguiendo a Pompeyo, que Pompeyo le hizo una que lo quiso matar, pero él se le fue a Pompeyo, lo persiguió hasta allá, y oído, Ptolomeo 13, no se les olvide esto, Ptolomeo 13, Ptolomeo 14. Dígame una cosa, ¿es mucha historia o vamos bien? ¿Ustedes qué me dicen? Es que no quisiera embotarlos de tanta historia. ¿Vamos bien o no? Sí, señor. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Sí. No se les olvide de Ptolomeo 13 y 14, que son dos hermanos de Cleopatra. Vamos a leer algo aquí de Cleopatra, porque es que vamos a hablar de una mujer que está aquí en la Biblia, que dice que la hija del rey del sur, ¿sí?, se casa, se mete con el rey del norte. Esa es Cleopatra y Julio César. Déjenme buscarle algo aquí. Un momentico. Roma, aquí está, Roma. 10, porque no tengo a Cleopatra aquí. Qué pena con ustedes, ¿por qué no tengo a Cleopatra aquí? La historia de Cleopatra, ¿dónde la tengo? Ay, Señor Jesús. ABC, Cleo, no.
Me tocará buscar a Cleopatra. Ah, mire dónde la tengo. No, un momentico. Que este error no me gusta. A mí me gusta ser ordenadito. Cleopatra tiene que estar. Ah, no. Qué pena. Pegar. Listo. Ahí está Cleopatra. Póngale mucha atención. Mucho cuidado. Para que nos aprendamos la historia de Cleopatra, la víbora del Nilo, la que fue reina de Egipto en los 51 al 30 antes de Cristo. Era el último miembro de la dinastía tolemaica, nacida en octubre del 69 en Alejandría. Era conocida por sus enemigos como la víbora del Nilo. Fue una mujer muy bella, seductora, con unas excelentes dotes políticas. Se dice que Cleopatra escribió un tratado de belleza, desgraciadamente perdido, aunque se conoce algunos fragmentos. ¿Por qué? Porque Galeno, Aecio y Pablo de Egina los citaron en sus libros, a través de los que se sabe que se pintaba los párpados de color verde, que usaba pestañas postizas, se pintaba los labios de color carmín y en azul las venas de su frente y de sus manos. Se bañaba en leche de burra mezclada con miel y para disimular las arrugas de sus ojos usaban una crema a base de alborique. O sea, Amparo Grisales le quedó chiquita a Cleopatra. ¿Usted sabe cuánto se junta Amparo Grisales para verse tan bella y tan joven a sus 60 y 70? ¿Cuánto tiene esa mujer? Bueno, por ahí va la cosa. Esta mujer, ya, esta mujer, Cleopatra, se bañaba en leche de, mejor dicho, y se cuidaba, ¿no? Sigamos leyendo, póngale atención. Dominaba 7 idiomas y fue el único miembro de su dinastía que hablaba en la lengua de sus súbditos, el egipcio. Hija de Ptolomeo. ¿Por qué el egipcio? Porque realmente los Ptolomeos, ¿de dónde son? Griegos. Gracias, mi hermana. ¿Los romanos de dónde vienen? Todo eso es griego. ¿Me hago entender? Y antes de Grecia, medopersas. Y antes de medopersas, babilónicos. Y antes de Babilonia, asirios. Es lo mismo, como dicen por ahí, es el mismo toro, pero con diferentes cachos. ¿Me hago comprender? Entonces ella hablaba el egipcio, que era el de los súbditos. ¿Okay? Hija de Ptolomeo 12, oído. ¿Hija de quién? Del 12, pero yo le dije a ustedes que no se les olvide el 13 y el 14. Porque Ptolomeo 13 y Ptolomeo 14 son hermanos de ella. Presten atención, mucho cuidado. Cuando Ptolomeo 12, el papá de Cleopatra, murió, Cleopatra de 17 años y su hermano Ptolomeo 13 de 12 le sucedieron en conjunto en el trono con la condición de contraer matrimonio. La señorita tiene 17 y maneja con un dedito al rey Ptolomeo 12, que es su hermano, pero tiene Ptolomeo 13, que tiene 12 añitos. ¿Cómo la vio? Se casó con el hermano, señores. ¿De qué edad? De 12 y ella de 17. Entonces, 1, hechicera. 2, no, Jezabel le quedó en pañales. Pedofílica. Incesto. ¿Se dan cuenta? Mire las artimañas de esta Cleopatra. Dice, contrajeron matrimonio. En el tercer año de su reinado, Ptolomeo tomó el control exclusivo del gobierno y empujó a Cleopatra al exilio. Cleopatra reunió un ejército en Siria. Cuando Julio César llegó a Alejandría, Cleopatra, deseosa de reunirse con él, con estrategia para recuperar el trono de Egipto, ingenió entrar en el país sin ser vista, con una brillantez absoluta. Cleopatra pide a una criada que la enrolle en una alfombra y la transporte hasta el palacio de Julio César. De esta forma consigue llegar hasta la estancia de sin ser vista por nadie.
Allí Cleopatra, de 21 años, salió de la alfombra desnuda y desplegó su carácter arrollador, seduciendo a un César de 52 años que ya estaba casado, mujeriego y amante del riesgo para alcanzar sus deseos. Oído, esta Cleopatra, ¿sí? Tremendo, esta Cleopatra cuenta la historia que se hizo enrollar desnuda en una alfombra y la dejaron en el cuarto de Julio César como un regalo. Julio César, cuando miró el regalito, imagínense, un viejo verde de 52 años de edad con ínfulas de Dios, se encuentra con una niña de 21 y la niña de 21 es peor que él. ¿En qué terminan eso? Vamos a ver en qué termina eso. Mucha atención. La convirtió en su amante y apoyó su causa. En el año 47, Ptolomeo XIII murió en combate y se casó con su hermano Ptolomeo XIV de 11 años. ¿Qué tal la Cleopatra? Enamoró a Julio César para que muera Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV de 11 y ella de 21 se casan para ella quedarse con el rey. ¿Vamos bien o no? ¿Tienen crispetas o no? Buenas noches. ¿Están conmigo? Mire la emoción del grupo. Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor, excelente. Está El hermano- concentrado y explicado. Ok, y el hermano Jorge allá en Bogotá, el hermano Jorge en Ecuador, ¿cómo están? Que no veo por ahí. ¿Sí están o no? Claro que estamos, interesante, escuchando. Aprendamos historia, para que cuando vayan a hablar de Cleopatra ya saben ustedes la víbora del Nilo, ¿no? Una víbora es una serpiente que se come a las más pequeñas. Ya saben por qué la llaman la víbora del Nilo, ¿no? Entonces esta se casó de 17 con su hermano de 12, el hermano creció, la echó, ella va y se acuesta con el de 52 Julio César para que derroque a su hermano. Cuando muere su hermano, ella de 21 años va y se casa con el niño de 11, 12 añitos de edad para ella reinar. Póngale cuidado, sigamos leyendo. Dice, se casó con su hermano menor Ptolomeo XIV, de 11 años. Viajó a Roma, donde fue concubina del César. Tuvo un hijo llamado Cesarión. Note algo, que este hijo debería llamarse como Ptolomeo XV, pero se llama Cesarión porque es hijo de César. En el 44 a.C. regresó a Egipto, donde se dice que envenenó a su hermano y marido Ptolomeo XIV y convirtió a Cesarión en su corregente con el nombre de Ptolomeo XV. Se da cuenta que ahora sí le puso el nombre del rey. Es la mamá del nuevo faraón. Algunos senadores vieron a César como un tirano que ambicionaba restaurar la monarquía. ¿Cuál era cómo se llama? El gobierno que tenían los romanos. ¿Quién nos recuerda? ¿Cómo se llamaba el gobierno de los romanos antes del emperador? ¿Alguien lo sabe? Se llamaba república y era un comité de senadores los que manejaban el poder, y los generales romanos, recuerden, ¿no? Senado y administrativo y judicial. Entonces hasta ahora estaba el judicial y los senadores, y los generales romanos eran los que pedían permiso, pero Julio César era el que hizo crecer el imperio. Julio César mandaba. Ya le habían dado, ¿qué? El título de sumo pontífice y el título de supremo dictador. Y entonces ahí viene. Algunos senadores vieron a César como un tirano que ambicionaba restaurar la monarquía
Con el objetivo de eliminar la amenaza, se suponía el dictador, un grupo de senadores formado por algunos de sus hombres de confianza, como Bruto y Casio. Este Bruto es sobrino de Julio César, y Casio, antiguos lugartenientes como Tenenovio y Décimo Bruto, urdieron una conspiración con el fin de eliminarlo. Dicho complot culminó en los idos de marzo del año 44 a.C. Los conspiradores asesinaron a César en el Senado. En el 41, Marco Antonio, mano derecha de Julio César, era gobernador de Oriente. Se enamora de Cleopatra y regresaron a Alejandría. Él se fue a vivir a Alejandría con Cleopatra, donde vivieron juntos algún tiempo. Al siguiente año, Marco Antonio regresa a Roma y se casa con Octavia, hermana de que sería emperador Octavio Augusto. Marco Antonio regresa al Oriente y se reúne de nuevo con Cleopatra. Ya vamos a darnos cuenta ahorita cómo la Biblia casa el uno con el otro, pero nótense algo. El versículo 6 dice: la hija del sur viene al rey del norte. La hija del rey del sur, de los Ptolomeos, viene al del norte, al romano, para hacer paz. Pero ella no puede retener la fuerza de su brazo, ni él tampoco. Ni, dice, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que habían traído a ella y a su hijo Cesarión, o Ptolomeo 15, anoten eso ahí, su hijo, anótenle, Cesarión, o Ptolomeo 15. Anótenlo ahí, subrayenlo. David, ¿para qué sirve esto? Para que cuando venga un ateo a decir, es que la Biblia son solo cuentos de hada, usted le diga, venga papito, le voy a mostrar cómo un solo hombre llamado Daniel predijo con exactitud lo que iba a pasar antes de Jesucristo. Esto que estamos hablando, Julio César murió en el 44 antes de Cristo, y el primer emperador, sobrino de Julio César, que lo adoptó como hijo, llamado Octavio Augusto, aparece en Lucas capítulo 2. Y Octavio Augusto es el primer emperador, que es el que manda hacer el censo, donde a José le tocó irse con su mujer embarazada a Belén, y allá nació Jesucristo. Entonces dígale al ateo que la Biblia no es ningún cuento de hadas, ¿sí? Que la Biblia es un libro real, y más real que el periódico de mañana. ¿Ok? Sigamos leyendo aquí para terminar. Marco Antonio se suicidó cuando leyó un informe falso sobre la muerte de Cleopatra. Cesarión fue condenado, Ptolomeo 15 fue condenado a muerte por Octavio. ¿Octavio? ¿Quién es Octavio? ¿Quién es Octavio? Julio César, ¿no es? No. Cayo Julio César no es Octavio Augusto César. No es el mismo. Octavio toma el nombre de su tío que lo adoptó, lo volvió hijo. ¿Qué pasa si Cesarión está vivo, que es hijo de Cleopatra y de César? Pues que le quita el imperio. Entonces Octavio Augusto mata a Cesarión para quedarse con el imperio. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces da la muerte a Octavio, mata a Cesarión. ¿Puede repetir esto último? ¿Cómo diferenciar a los dos Octavios? No, Me perdí. es un solo Octavio. Son los dos llamados César. El primero es Julio César. Cayo Julio César. Ese es el primero. Y Julio César adopta a su sobrino, ¿sí?, como hijo. El sobrino se llama Octavio. Octavio.
y Octavio se pone el nombre de Augusto, que es como una divinidad, y el nombre de César. ¿Me dice entender, mi hermana Patricia? Entonces, Y matar al primo. sí, ya va. Entonces, por eso, Octavio Augusto César. No lo confundan con Julio César. Julio César muere en el 44 y Marco Antonio, que es la mano derecha de Julio César, nombra emperador a Octavio Augusto César, que es el primer emperador de Roma. Pero hay un problemita. ¿Cuál? Que en el sur, en Alejandría, en Egipto, está vivo ¿quién? Yadira. Ptolomeo 14. 15. Cesarión. Está vivo Cesarión, el hijo de Cleopatra, de Julio César. Entonces fue y lo mató. Recuerden que Roma se fundó un hermano, Rómulo, matando a Remo. Creo que fue o viceversa. No, espere, ¿cuál que creo que fue? A mí esta información si no me gusta así. Un momento. Rómulo, Remo. ¿Quién mató a quién? A ver. Rómulo apenado le dio sepelio a su hermano. Rómulo mató a Remo. ¿Sí? Aseguran que Rómulo fue quien asesinó a Remo. Listo. Rómulo. Rómulo mata a Remo. Así se fundó Roma. ¿Sí? Matando a sus hermanos. Vamos a ver en qué termina esto ya para irnos a descansar. Dice, cuando Cleopatra vio que su hijo fue asesinado, no quiso ser llevada a Roma encadenada y sufrir la terrible humillación que Octavio le hiciese por su triunfo en Roma. Cleopatra se vistió con sus galas reales y mandó que le trajesen un cesto de higos, dentro del cual había un áspid, que hizo que éste la picase. Su muerte fue pronta. Según un historiador llamado Plutarco, una de sus damas llamada Irae murió también a sus pies y la otra, Chamaizón, expirante ya, colocó una corona en la cabeza de Cleopatra. El pintor Dominico pintó en el 1639 un cuadro en el que se ve detalladamente la muerte de Cleopatra, cuyo cuadro se halla en el Museo de Louvre. Dominico, la muerte de Cleopatra. Pintor Dominico, la muerte de Cleopatra. Vamos a ver ese cuadro, mírenlo acá. Ahí está el cuadro, no sé si lo logren ver bien. ¿Sí se ve bien? ¿No se ve bien? Esperen, buscamos aquí, que estamos para aprender. Vamos a disfrutar aquí. ¿Dónde está? No, eso hay tantos que después lo buscamos. No, ahí aparecieron muchas cosas y ya empezaron con sus desnudos, que no quiero que me vayan a mostrar algo indebido. Buenas. Llegamos al versículo 6. Mañana seguimos leyendo el 7, 8, 9 hasta que nazca Jesucristo. Y vamos a ver un poquito más, pero son las 8:53. Mis amados hermanos, tal vez para alguno de los presentes esto será difícil. Tal vez alguien dirá, me perdí. ¿Sí? Tal vez alguien dirá, ¿y para qué aprendo esto? Bueno, déjenme decirle que estas historias se aprenden repitiendo. Solo espero que en el versículo 2 tenga a Darío, a Ciro, Artajerjes y Jerjes. ¿Listo? Artajerjes es Asuero. Darío, Ciro, Artajerjes, Asuero y Jerjes. En el versículo 3, a Alejandro Magno. En el versículo 4, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. En el versículo 5, la dinastía de los Ptolomeos. Y en el versículo 6, Cleopatra, Julio César y el hijo Cesarión o Ptolomeo XV. Hasta ahí. Ahí anote el primer emperador. ¿Cómo se llama el primer emperador? Octavio
Augusto César, recuérdenlo. Octavio, Cayo. no, hermana Yadira. Cayo Julio César es el arquitecto. Octavio Augusto César es el primer emperador, sobrino de Cayo Julio César. Que eso está difícil, ¿no? Eso nosotros ni entendemos, eso tiene su nombre, eso del Cayo no es porque sí, ¿me hago entender? Eso tiene su... Entonces Octavio mató a Ptolomeo XV o Cesáreo. Dice el versículo 7, pero un renuevo, ¿sí? Un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejércitos contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá contra el rey del norte. Entonces ahí empieza una pelea contra los del sur, contra los del norte. Oído. ¿Usted se ha dado cuenta que aquí no utiliza nombres? No dice ni Roma, no dice ni Egipto. ¿Dice qué? ¿Cuáles son los términos que usa? Rey. Rey de... Rey del norte, rey del sur. El problema es que no se me enfoque en una sola ciudad. Usted debe enfocarse en un bloque que va creciendo, que va creciendo, que va creciendo. Porque, por ejemplo, no se les olvide que hubo un Ptolomeo, que fue el 2, que reinó hasta lo que hoy se conoce como Turquía. Este Ptolomeo II, déjenme mostrarle aquí el mapa, ¿sí? Reinaba todo esto hasta lo que hoy se conoce Turquía, llegando casi a Italia, aquí. Él reinaba sobre todo esto. Él fue el que venció a los Seleucidas y a uno llamado Antíoco Teos II. ¿Quién recuerda esa historia? ¿Alguno recuerda esa historia o no? ¿Quién recuerda esa historia? ¿Antíoco qué? ¿Cómo? ¿A cuál Antíoco? A Antíoco Teos II. Dejó, Ptolomeo creo II. que a la esposa por casarse con otra y después vuelve con ella. Creo que es por ahí. La historia de la iglesia de la Odisea. La historia de la iglesia de la Odisea es que la Odisea es una iglesia que queda en lo que hoy se conoce como Turquía, aquí. Una de las 7 iglesias que Juan le escribió, ¿sí? Y este rey de aquí venció al rey de acá. La dinastía de aquí, del norte de África, es la de los Ptolomeos, y la dinastía del Medio Oriente es la de los Seleucidas. Y Antíoco II es Seleucida. Entonces, el rey Ptolomeo II obligó al rey Antíoco II a casarse con la hermana de él. Pero él le dice, un momento, yo tengo mi esposa, llamada Laódice. Y él le dijo, pues, si quieres se la matamos. Y él le edificó una ciudad a su esposa Laódice. La ciudad se llama ¿cómo? La Odisea. Y se la dejó para que ella viviera ahí. Y este hombre le tocó casarse con la hermana de Ptolomeo II. Y Laódice, al olvido, tenían un hijo. Y ella quedó abandonada. Pasó el tiempo, Ptolomeo II murió y este Antíoco Teos II, mire que el nombre Teos es el nombre latín de Dios, se creía un Dios, pues partió palitos con la hermana de Ptolomeo II que murió
y se devolvió a su esposa Laódice. ¿Se dan cuenta? Y Laódice lo recibió con mucho cariño en su ciudad, la Odisea, y cuando estaba durmiendo lo mató, le quitó la vida. Esa es la iglesia de la Odisea, la iglesia de los divorciados, la iglesia donde eso se casa el uno con el otro. Y es que me llamaron pastor y esta no tiene ministerio, échela para allá y yo me voy a casar aquí con la hermana tal, con esa me voy a casar, porque esta sí es pastora. Esa es la iglesia de hoy, señores. ¿Se han visto los escándalos de las iglesias donde dejan a su esposa por otra? ¿Eso de dónde viene? La iglesia de la Odisea, a donde Jesús toca la puerta para que lo dejen entrar, porque ahí no está. ¿Se aprendieron la historia de la iglesia de la Odisea o no? Anoten esa historia allá, por favor. Ptolomeo II obliga a Antíoco Teo II a casarse con su hermana. Y la Ódice, en venganza, le quitó la vida a Antíoco. Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque ya son las 9:01, ya me emocioné y empiezo a contar historias que no tengo que contar. Mañana vamos a seguir analizando el imperio porque ya va a nacer Jesús. Y vamos a darnos cuenta que Jesús nace cuando el emperador, ¿cómo se llama? El emperador Julio César, Augusto. Me enredo tres nombres. Octavio es Octavio Augusto. Y póngale el nombre del tío, César. ¿Sí? Octavio Augusto César, el primer emperador, ya llevaba 24 años gobernando. ¿Sí? Y mañana vamos a ver el primer censo y vamos a leer. Yo no sé ustedes, con mucho cariño les digo, a mí esto me emociona, les soy sincero. Me emociona porque un joven, Daniel, ya anciano, ¿no?, escribe estos textos con una precisión quirúrgica, hermanos. Solo le faltó colocarle los nombres, pero es que él está escribiendo 500 años antes, no tiene ni idea de qué va a pasar. Pero note cómo él sí dice, los del norte, viene la hija del sur, pero no va a poder retener su fuerza, el del norte va a morir, la hija del sur, y dice, y el hijo también va a morir. Y cómo se cumple la profecía de Casandro, Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo, yo no sé, a mí esto me deja la verdad absorto, anonadado, me deja impresionado. Y ahí es donde yo le digo al Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos historia, gracias por la escuela, gracias por hermanos como Yadira, Estelita, Patricia, si está el hermano Jorge Gómez por ahí, Marelvis, Carlitos, Edilia, Jorge Enrique, Delmira, sacan el tiempo. Alguno me dirá, David, estoy enredado, tranquilo. Eso no se desenreda de la noche a la mañana. Eso poco a poco, repitiéndolo, vamos aprendiendo. ¿Me hago comprender? Poquito a poco lo vamos aprendiendo. Solamente anote los nombres, ¿sí? Porque precisamente hoy, el capítulo 11, no sé si ustedes lo sabían, es el capítulo que casi nadie predica en las iglesias. Casi nadie. Porque es un capítulo de mucha historia. ¿Ok? Los que están en Facebook y en YouTube, Dios les bendiga. Mañana nos vemos a las 4:30 para estudiar el Antiguo Testamento. Y en la noche seguimos con el 10º video. Hoy es el 9º, mañana el 10º de curso de historia, de geografía e historia bíblica. ¿Ok? Los que están en Facebook y en YouTube, Dios les bendiga. Nos vemos pronto.